Buenas tardes. Ahora iniciaremos con el tema 2 referente a la garantía patrimonial de los derechos. Partiremos del hecho de que el patrimonio es la garantía general de los acreedores. Cuando una persona en el obrar jurídico resulta obligada a dar, a hacer o no hacer algo con respecto a otras, no se resuelven sus preocupaciones en un puro deber jurídico, sino que en general la ley sanciona el incumplimiento, autorizando a sus acreedores perseguir la satisfacción de sus créditos con los bienes del deudor, específicamente si es posible, es decir, si tiene bienes específicamente afectados, y si no, pecuniariamente mediante la ejecución correspondiente. Eso es lo que nos dice Scaevola en relación al patrimonio como garantía general de los acreedores. De este concepto derivan las nociones de responsabilidad patrimonial y garantía. La responsabilidad patrimonial supone particularmente que estando el deudor obligado a una prestación, sus bienes están como consecuencia sujetos a la satisfacción eventualmente forzosa del derecho del acreedor. Quien contrata, quien realiza un contrato, está comprometiendo no solo su palabra, sino también está comprometiendo su patrimonio, ya que está obligándose a cumplir lo establecido, pero si es que no cumple, está de respaldo su patrimonio. Por eso es que se dice que el patrimonio es la garantía general de los acreedores. Lo dicho anteriormente está respaldado por el Código Civil a través de lo que se denomina la tutela jurídica del crédito. El artículo 1335 del Código Civil nos habla de los derechos de garantía personal general de los acreedores y nos dice que todos los bienes, muebles e inmuebles, presentes y futuros del deudor que sea obligado personalmente, constituyen la garantía común de los acreedores. Se exceptúan los bienes inembargables. Acá tenemos un aspecto muy importante y es el hecho de que el deudor se obligue, y esa obligación puede que sea solo personalmente y que no se hable en esa obligación de que se está comprometiendo el patrimonio. Pues bien, no es necesario comprometer específicamente el patrimonio para que el patrimonio del deudor sea considerado como garantía. La regla general es que el patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores. Esta garantía común de los acreedores, sin embargo, reconoce algunas excepciones, y es que no todos los bienes del obligado responden por sus deudas frente a los acreedores, ya que existen bienes que están excluidos de la garantía patrimonial, y serían estos los bienes inembargables. Y además, la otra excepción es que no todos los acreedores concurren en igualdad de condiciones. Algunos tienen derecho a cobrar antes que otros y es lo que veremos más adelante en este tema, en el artículo 1337. En una primera parte de la anterior lámina introdujimos el tema de los bienes inembargables y debemos ver cuál es el motivo para el establecimiento de bienes que se excluyen de la garantía común, es decir, por qué existen bienes sobre los cuales el acreedor no puede cobrar la obligación asumida por el deudor. Primero tenemos un principio humanitario, es decir, que se tornan inembargables aquellos bienes que son necesarios para la sobrevivencia mínima del deudor. Además, tenemos un interés comunitario, puesto que esos bienes no están destinados solamente a guarecer al mismo deudor, sino también a su familia, y es de interés de la comunidad el no dejar desamparada a la familia. Además, dentro de los bienes inembargables, como veremos después, se encuentran bienes necesarios para realizar las actividades productivas. Entonces, esos bienes no son objeto de embargo en cierta medida porque lo que se trata es de impedir la paralización de actividades productivas que repercutirá no solo en la economía del deudor, también en las posibilidades de crédito de cobro del acreedor y también en interés de la comunidad en general. El anterior Código de Procedimiento Civil, al igual ahora que el nuevo Código Procesal Civil, establece cuáles son los bienes inembargables. En el actual Código Procesal Civil se encuentran establecidos en el artículo 318 y tenemos primero como inembargables los sueldos y salarios, salvo que se trate de pensiones de asistencia familiar.
Ahora, cabe preguntarnos por qué el caso de la asistencia familiar está excluida de la inembargabilidad. Y esto es porque se tiene un interés superior de la comunidad, que es guarecer a los menores o a las personas que no tienen posibilidades de satisfacer sus necesidades por sí mismas y que son satisfechas por el obligado a través de la asistencia familiar. Entonces, esta es la razón por la cual la asistencia familiar es la excepción a la inembargabilidad de los sueldos y salarios. También se encuentran dentro de los inembargables las pensiones, las jubilaciones, los motepíos, las rentas de vejez e invalidez y demás beneficios sociales establecidos legalmente. Y nuevamente acá tenemos la excepción, que es la de la asistencia familiar por los motivos que ya dijimos antes. También son considerados bienes inembargables las prendas de uso personal y los muebles imprescindibles para guarnecer la vivienda. Vamos por partes. Prendas de uso personal. Hablamos de prendas las cuales el deudor precisa en el día a día. Por ejemplo, ahí estamos hablando de ropa, de zapatos, etc. Y los muebles imprescindibles para guarnecer la vivienda del deudor y de su familia, estaríamos hablando de, por ejemplo, la cocina, de bienes que son necesarios para el diario vivir. La cocina, la cama, la mesa, la vajilla de uso diario, etc. Ahora, todos estos bienes son inembargables, salvo, aquí existe una salvedad, que la deuda provenga de la adquisición de los mismos muebles o de alquileres de la casa. Entonces, en ese caso, esos bienes sí serían embargables. Por ejemplo, el colchón en principio es inembargable, pero ¿qué sucede si la deuda justamente proviene de la adquisición de ese colchón? Entonces el bien ya se torna embargable. Supongan que la persona ha ido a una tienda donde vende colchones, ha sacado el colchón a crédito y no ha pagado. Entonces la tienda tiene derecho a retrotraer, a embargar ese colchón. Y la parte no puede alegar inembargabilidad por el tema de que es un mueble imprescindible para guarnecer la vivienda, porque justamente el crédito ha sido adquirido para la adquisición de ese bien. Son embargables, sin embargo, los bienes suntuarios. Son aquellos bienes destinados a embellecer la vivienda. Por ejemplo, cuadros, espejos, plantas, adornos, bienes que no son imprescindibles para el día a día, sino que ayudan a la comodidad, proporcionan un lugar satisfactorio para vivir, pero no son necesarios en el día a día. También son inembargables los libros relativos a la actividad laboral del deudor. Es decir, que no toda biblioteca que tenga el deudor es inembargable. Solamente serán inembargables aquellos libros relativos a la actividad del deudor. ¿Por qué? Porque esos libros son necesarios para que el deudor pueda continuar realizando su función o cumpliendo su trabajo o su función económica para así poder sobrevivir y posibilitar la sobrevivencia de su familia. En relación a los bienes de los establecimientos comerciales o industriales, cuando esos bienes están destinados a la producción, por ejemplo, mercaderías, materias primas que pertenecen a los establecimientos comerciales, industriales o afines, y que son necesarios esos bienes para el funcionamiento, entonces esos bienes son inembargables, pero no significa en este caso de que sean intocables. Lo que pasa es que lo que se pretende es posibilitar que estas empresas, industrias, comercios, locales comerciales puedan seguir ejerciendo su actividad económica para así poder pagar la obligación, por lo cual, si bien no son embargables, se pueden autorizar otras medidas para no comprometer el proceso de fabricación o negociación. Entonces pueden, no sé, anotaciones, puede ser intervención judicial, nombrar un interventor para que haga un inventario de los bienes, para que vea y asegure la producción a fin de que se pueda cubrir el crédito. Ahora bien, por un lado hemos dicho que no todos los bienes son iguales, pues también no todos los acreedores son iguales. Existen acreedores comunes o quirografarios y acreedores privilegiados. Veremos uno por uno.
Primero tenemos los acreedores comunes, también denominados en el mismo código como acreedores quirografarios. Estos acreedores tienen como garantía la totalidad del patrimonio del deudor. Sin embargo, esa totalidad no está especificada, carecen de una garantía específica. No tienen la prioridad del cobro ante otros acreedores que tienen un privilegio sobre determinados bienes. Estos acreedores quirografarios recibirán su crédito en prórrata con otros acreedores, es decir, que al no tener una garantía específica y tener una garantía general, si existen varios acreedores, pues recibirán prorrateando el patrimonio del deudor entre todos esos acreedores. Si bien en principio parecería una ventaja el tener todo el patrimonio en general como garantía y no un bien en específico, no debemos olvidar que estos acreedores quirografarios están por debajo de los acreedores privilegiados, es decir, aquellos acreedores que tienen un privilegio específico sobre un determinado bien. Entonces, pongamos un caso. La persona A se presta de la persona B, dando como garantía la totalidad de sus bienes. La persona C le presta dinero también a A, pero en este caso la persona C exige como garantía la casa de la persona A, entonces tiene una hipoteca constituida. Entre B y C, quien está mejor garantizado es C, que tiene una hipoteca. Si bien A supuestamente tiene la totalidad de los bienes, pero llegado un momento en que A incumpla con su obligación y se tengan que rematar sus bienes, puede ser que solamente tenga la casa. O supongan que tengan la casa y el auto. Se remata la casa y el auto. ¿Qué sucede? El acreedor quirografario tendrá derecho solamente al monto del auto, si es que le alcanza a cubrir su crédito. Si no le alcanza, podrá esperar de la casa si es que existe algún remanente. En cambio, el acreedor privilegiado, que sé que tenía una hipoteca sobre la casa, pues será el primero en ser pagado con lo que devenga de la venta judicial de la casa. ¿Qué es el privilegio entonces? El privilegio es el derecho dado por la ley a un acreedor para ser pagado con preferencia a otro en razón a la calidad y naturaleza del crédito. Estos acreedores se llaman acreedores privilegiados o con preferencias. Los acreedores con preferencias serán aquellos que tengan una garantía específica o un derecho de prelación sobre otros acreedores. Las garantías puede ser la garantía específica sobre un bien o sobre varios bienes, pero deben ser específicas, es decir, deben haber sido dados específicamente para cumplir esa obligación, o pueden tener un derecho de prelación sobre otros acreedores por una razón legal, ya que la ley establece ciertas preferencias sin que necesariamente hayan sido específicamente establecidas contractualmente. Ahora, hablando de los privilegios, debemos ver qué tipos de privilegios existen. Y existen dos tipos de privilegios, los privilegios generales y los privilegios especiales. Los privilegios generales son sobre todos los bienes muebles e inmuebles en general, sin especificar ninguno en particular. Y los privilegios especiales es sobre algunos bienes muebles. Entonces, estos privilegios son establecidos normalmente no contractualmente, sino por la misma ley, mientras que las preferencias normalmente devienen de un contrato. Veamos los privilegios generales establecidos en la ley. Estos privilegios son sobre bienes muebles e inmuebles del deudor y están establecidos en el artículo 1345. El orden de estos privilegios generales sobre todos los bienes muebles e inmuebles del acreedor están dados en el siguiente orden. Primero, están en primer lugar, en los casos de quiebra o concurso de acreedores, los gastos de justicia anticipados en interés común de los acreedores. Es decir, todo aquello que se haya gastado dentro del concurso de acreedores que sea en común de ellos. Por ejemplo, la tasación de los bienes requiere peritajes, pues el pago de esos peritajes está por encima del pago de los acreedores. También cuentan con un privilegio especial los beneficios sociales y salarios de los dependientes del deudor.
En este caso estamos hablando que se están rematando los bienes muebles e inmuebles de un acreedor en un concurso de un deudor en un concurso de acreedores, pero ese deudor además tenía trabajadores. Esos trabajadores que tienen derecho a beneficios sociales y salarios tienen preferencia en relación al dinero que se le adeuda a los otros acreedores, pero esos beneficios sociales están por debajo de los gastos de justicia. Entonces, primero pagaremos los gastos de justicia, luego pagaremos los beneficios sociales y salarios de los dependientes, y luego, si es que existiese esa obligación, están los derechos de autor por los últimos 12 meses. Ese es el orden de prelación de los muebles e inmuebles establecidos por el 1345. Los privilegios que vimos en la anterior lámina son privilegios sobre muebles e inmuebles. Ahora, el Código Civil en el artículo 1346 nos habla de privilegios generales solamente sobre los bienes muebles, y sobre los bienes muebles existe el privilegio en el siguiente orden. Primero tenemos el privilegio de los gastos funerarios. Obviamente estamos hablando de gastos funerarios del deudor. Además, tenemos como deuda privilegiada después de los gastos funerarios están los gastos de enfermedad de los últimos 6 meses de vida del deudor. En tercer lugar, tenemos los suministros de alimentos, habitación, vivienda y vestido hechos al deudor para sí y su familia de los últimos 6 meses. En cuarto lugar, tenemos los créditos de asistencia familiar, es decir, aquellas deudas que se dan por asistencia familiar. En quinto lugar, tenemos las deudas por impuestos. Y en sexto lugar, tenemos las deudas al Estado por disposiciones del Código Penal, es decir, cuando son fruto de hechos ilícitos contra el Estado. Lo que hemos visto en la anterior lámina son privilegios especiales sobre los bienes muebles en general. Sin embargo, existen privilegios especiales sobre ciertos muebles. Es importante dejar en claro que estos privilegios especiales sobre ciertos muebles no se pueden ejercer por encima de los acreedores prendarios si esos bienes muebles han sido parte de la prenda. Tenemos el siguiente orden. En el caso del arrendamiento, el arrendador o propietario del bien tiene privilegios sobre los bienes muebles y sobre los frutos y utilidades en arrendamiento de las cosas productivas. Bienes muebles cuando estamos hablando de un arrendamiento normalmente de vivienda, y sobre los frutos y utilidades cuando el arrendamiento es de una cosa productiva. Supongamos que lo que se ha alquilado sea una fábrica, pues el propietario de la fábrica que ha alquilado o el locatario tiene derecho privilegiado sobre los frutos y utilidades que dé esa fábrica. Cuando se tratan de deudas provenientes del contrato de albergue o de posada, el hotelero tiene privilegio sobre los efectos del huésped, es decir, sobre las cosas que llevaba consigo el huésped al momento de alojarse en el lugar. Podría ser que haya llevado una maleta, haya llevado también su computadora, haya viajado con su celular, con una tablet, etc. Entonces el hotelero tendrá privilegios sobre esos bienes siempre y cuando obviamente exista una deuda a su favor. En el caso del transportista, el transportista tiene privilegios sobre las cosas transportadas, sobre la carga que comúnmente se conoce. En el caso de que la deuda provenga de almacenaje o depósito, pues el propietario del depósito tiene derecho sobre las cosas depositadas, tiene un derecho de privilegio sobre las cosas depositadas. Y cuando lo que se tiene es una fianza, entonces, cuando la deuda es a favor de alguien que ha afianzado, se tiene derecho sobre los bienes afianzados, es decir, sobre los bienes que se ha garantizado. Si yo he garantizado, no sé, la adquisición de un televisor y luego agarran y me debe dinero a esa persona, pues tengo derecho a cobrar en forma prioritaria sobre ese televisor. Hemos hablado de las preferencias establecidas por la norma. Ahora hablemos un poco de las garantías. ¿Qué son las garantías en sí? Las garantías
son, como su nombre lo indica, la forma en la cual el deudor procura asegurar el cumplimiento de la obligación. Normalmente estas garantías son pedidas por el acreedor hacia el deudor para asegurarse de que en caso de que el deudor no cumpla con la obligación, exista alguna otra forma de que esta obligación sea cumplida. No olvidemos que en materia civil, un juicio es tan bueno como los bienes que existan para ejecutar. Podemos tener una deuda muy bien establecida documentalmente, pero si es que no tenemos bienes para ejecutar, pues nuestro juicio no tendría un mayor éxito. Podríamos ganar, tener una bonita sentencia que nuestro cliente pueda enmarcar si gusta en la pared, pero lo que le interesa realmente al acreedor es recuperar el bien o recuperar el dinero. Entonces, si no tenemos una buena garantía, pues tampoco tenemos una buena obligación que ejecutar. Ahora, existen dos tipos de garantías, las garantías personales y las garantías reales. En las garantías personales estamos hablando de dos instituciones, que son la fianza y el aval. Y en las garantías reales hablamos de dos también, que son la hipoteca y la pignoración. Cuando la pignoración recae sobre bienes muebles se denomina prenda y cuando la pignoración recae sobre bienes inmuebles se denomina antícresis. La hipoteca está normada en nuestro código en los artículos 1360 y siguientes y es aquella que se constituye sobre bienes sujetos a registro, sean estos bienes inmuebles o bienes muebles. Entre los muebles sujetos a registro tenemos los automotores. La hipoteca se puede constituir sobre bienes propios del deudor o también sobre bienes de un tercero, siempre y cuando esa tercera persona acepte constituir este gravamen. La hipoteca confiere dos derechos principales, que son el derecho de persecución del bien y el derecho de preferencia que tiene el acreedor. Dentro de las hipotecas existen tres clases de hipoteca: la hipoteca legal, la hipoteca judicial y la hipoteca voluntaria. Debemos partir del hecho de que las tres hipotecas tienen los mismos derechos en cuanto al bien. Sin embargo, debemos distinguir cada una de ellas. La hipoteca legal es la garantía que otorga la ley en favor de determinadas personas cuyos intereses patrimoniales necesitan una protección específica. Este tipo de hipotecas, la hipoteca legal, no se constituye mediante documento ni mediante la voluntad de las partes, sino que en los casos que están enumerados en el artículo 1368 del Código Civil, este tipo de hipotecas opera automáticamente. Es decir, que no necesitan acreditar una documentación, sino que simplemente tienen que acreditar que se encuentran en una de las situaciones del 1368 y entonces esta hipoteca se debe inscribir. Ahora, no olvidemos que la inscripción de la hipoteca legal tiene los mismos efectos que la hipoteca voluntaria y entrará también en el mismo orden de ejecutabilidad. La diferencia entre la hipoteca legal y la hipoteca voluntaria es la posibilidad de cesión. La hipoteca legal, como está establecida para determinadas ocasiones o para determinadas personas, para protegerlas, entonces esta hipoteca no puede ser cedida a favor de otras personas, mientras que la hipoteca voluntaria sí. Los casos enumerados para la hipoteca legal se encuentran, decía, en el artículo 1368 y solo les daré un par a efectos ilustrativos, sin embargo, ustedes deberán leer los siguientes. Por ejemplo, los de quien vende un inmueble por el precio no pagado aún. Si yo he vendido un inmueble, digamos en $100,000, y me han pagado solamente $30,000 y no he constituido una hipoteca como tal, una hipoteca voluntaria, sin embargo la persona no ha terminado de pagarme el dinero. Yo podré constituir una hipoteca legal sobre ese inmueble en razón a que el dinero que se me debe es de la venta de ese inmueble. Los del Estado, es otro caso, el caso número 1, los del Estado, municipios y otras entidades públicas sobre los bienes de los administradores, recaudadores y demás personas a cuyo cargo está el manejar o cuidar los intereses de estas entidades, así como sobre los bienes pertenecientes a todo deudor de ella. Acá lo que se trata de hacer es asegurar que las personas que administran el dinero público respondan con sus bienes en caso de causar un daño.
Entonces, el Estado tiene derecho a hipoteca legal de los bienes de estos funcionarios en caso de que se demuestre que se ha causado esta lesión. Y los otros casos enumerados en los 7 puntos del 1368. Ahora hablaremos de la hipoteca judicial. La hipoteca judicial, como su nombre también lo indica, es aquella que está determinada por el juez como fruto de un litigio, conforme lo establece el artículo 1369. Si hay un proceso y las partes han pedido una hipoteca judicial, el juez podrá disponer de la misma. Y tenemos la hipoteca voluntaria, que es aquella que se establece por la voluntad del propietario a fin de garantizar un crédito, sea propio o sea ajeno. Entonces acá ya estamos hablando de una hipoteca fruto de un contrato. Independientemente del origen de la hipoteca, sea esta legal, judicial, voluntaria, toda hipoteca tiene ciertas características. Una de sus características principales es que al ser un derecho real, concede el derecho al acreedor de perseguir la cosa no importando dónde esté o en poder de quién esté, siempre y cuando haya sido registrada. Es decir, si me dan un bien en garantía hipotecaria, yo como acreedor hipotecario puedo perseguir ese bien, aun cuando mi deudor luego haya transferido el bien. Uno solamente puede transferir un derecho en la medida en que tiene ese derecho. El deudor en este caso tenía un derecho propietario sobre el bien, pero tenía un derecho propietario limitado por una hipoteca. Entonces, cuando transfiere el bien, esa hipoteca sigue estando válida por encima de la transferencia. Tengo prioridad. Es un patrimonio, la hipoteca es un patrimonio específicamente afectado, por lo que se debe perseguir ese bien y no otros bienes del deudor. Lo que nos dice la norma es que si somos acreedores hipotecarios, primero debemos agarrar y perseguir la ejecutabilidad de ese bien. Primero debemos rematar el bien. No podemos pedir se embargue ese bien o se remate ese bien y se rematen los otros bienes más si es que tenemos una garantía específica hipotecaria. Primero debemos obtener el remate de ese bien y luego, si es que todavía existe un crédito que no ha sido satisfecho por el bien, podré perseguir los otros bienes. Pero no olvidemos, sobre los otros bienes ya voy a entrar como un acreedor quirografario, ya no como un acreedor hipotecario, porque mi hipoteca solamente me da privilegio en relación a ese bien hipotecado. La hipoteca, además, es un contrato formal, ya que debe estar constituido por documento público. La hipoteca no puede constituirse por documento privado ni por documento privado reconocido, ya que la forma es un elemento de formación de los contratos siempre y cuando sea legalmente exigida. En el caso de la hipoteca estamos hablando que es legalmente exigido que se constituya por documento público. Por lo tanto, si existe una hipoteca constituida por documento privado, ese documento privado es nulo y lo nulo no nos sirve siquiera ni de principio de prueba. Entonces es importante tomar en cuenta que al momento de constituir una hipoteca se la haga mediante documento público, no mediante documento privado reconocido. La hipoteca además es accesoria, ya que está al servicio del crédito. Lo que se busca con la hipoteca es garantizar un crédito. Entonces, ¿cuál es la obligación principal? La obligación principal es el crédito. Por lo tanto, si la obligación principal resulta nula, obviamente la hipoteca resulta nula. Sin embargo, ¿por qué? Porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Pero si por alguna razón la hipoteca resulta nula, pues si lo accesorio que es la hipoteca resulta nula, pues no jala a la nulidad de la hipoteca, del contrato de crédito. Además, debemos tomar en cuenta que la hipoteca no atribuye al titular el derecho a la posesión del bien, simplemente un derecho para hacerse cobro con ese bien a través de su venta judicial, pero no puede el acreedor tomar la justicia por mano propia, tomar posesión del bien o vender el bien directamente. Tiene que hacerlo necesariamente mediante una ejecución judicial. Veamos ahora sobre qué bienes puede recaer la hipoteca. Puede darse en hipoteca primero los bienes inmuebles.
sea que uno es propietario o sea propiedad de terceros, siempre y cuando esos terceros den su aquiescencia. También puede darse en hipoteca el usufructo de dichos bienes. Sí, el usufructo también puede ser objeto de hipoteca. También puede ser objeto de hipoteca el derecho de superficie y el derecho a construir que se tenga establecido sobre un determinado bien. También puede darse en hipoteca los muebles sujetos a registro, es decir, aquellos bienes que se deben registrar, por ejemplo, los automóviles. También estarían las maquinarias, por ejemplo, agrícolas, que tienen un registro específico, también puede ser objeto de hipoteca. Otros bienes y derechos expresamente señalados por la ley. Esto abre la posibilidad a que la ley nos señale que otros bienes más a futuro pueden ser objeto de hipoteca. La otra forma de garantía real dijimos que era la pignoración. Y la pignoración es el contrato en virtud del cual el deudor entrega un bien, mueble o inmueble, para garantizar el cumplimiento de una obligación. Pero estamos hablando además de una entrega física del bien, a diferencia de la hipoteca. En la hipoteca no se da una entrega física del bien, en cambio en la pignoración normalmente sí se da la entrega física. Ahora, la pignoración de bienes muebles se denomina prenda y la pignoración de bienes inmuebles se denomina antícresis. ¿Qué requisitos debe constituir o debe tener el que constituye una prenda? Para poder constituir una prenda válidamente, el que constituye debe ser propietario de los bienes pignorados, pero además debe tener capacidad para disponer de ellos, no solamente ser propietario. Si constituimos prenda con bien de tercero, ese tercero debe ser propietario del bien pignorado, pero además debe tener esa capacidad para disponer de ellos. Deben ser bienes que son disponibles. La pignoración produce ciertos efectos. El primer efecto es la entrega del bien al acreedor o a quien éste determine, porque el acreedor puede determinar que el bien sea entregado a una tercera persona, excepto en los casos de la prenda sin desplazamiento que luego veremos. Otro de los efectos de la pignoración es que la posesión sea ejercida por el acreedor o por el tercero, y esta posesión debe ser efectiva y notoria, es decir, que no solamente debe ser una posesión aparente, sino que la posesión para la prenda debe ser pública. En el caso de la prenda, esta puede constituirse sobre los bienes muebles, sobre créditos y derechos, y también sobre cualquier tipo de bien que tenga esta característica. La prenda es la entrega de un bien mueble para garantizar el cumplimiento de una obligación y confiere al acreedor el derecho a retener el bien y el derecho de preferencia sobre ese mismo bien frente a los otros acreedores, siendo que concede este derecho de preferencia. Por tanto, como decíamos en la anterior lámina, la tenencia, la posesión del bien debe ser pública, debe ser de conocimiento. Solo si es que esta tenencia, esta posesión es pública, tenemos que se tiene este derecho de preferencia sobre el bien frente a otros acreedores. Es importante señalar que la prenda no confiere el derecho de uso del bien. Una cosa es poseerlo y otra muy diferente es utilizarlo. Entonces, simplemente tiene el derecho de posesión, pero no así el derecho de uso. Y además, y muy importante, al igual que la hipoteca, la prenda es un contrato que debe, o una garantía que debe constituirse necesariamente por documento público. Por tanto, la prenda constituida con documento privado no tiene validez alguna, es nula de pleno derecho. Pasaremos a ver ahora los derechos y prohibiciones que tiene el acreedor de la prenda. Primero, que el acreedor de la prenda tiene un derecho de preferencia frente a otros acreedores sobre la prenda, siempre y cuando la cosa haya permanecido en su poder. Ven acá la importancia de que la cosa se desplace de manos del deudor a las manos del acreedor. Si es que se tiene una prenda constituida y ésta no se ha desplazado físicamente hacia el acreedor, entonces ya no surge este derecho de preferencia, a menos que estemos hablando de una prenda sin desplazamiento y que se cumplan las características que debe tener ese tipo de prenda.
También existe el derecho a la restitución del crédito, intereses y reembolso de gastos generados por la conservación de la cosa. Es decir, que el deudor no solo nos debe devolver lo que nos debe, o la deuda adquirida, sino también los gastos que ha generado la conservación de la cosa, porque no olvidemos que se ha constituido la prenda en favor de la obtención del crédito. Entonces corresponde al deudor cubrir sus gastos de conservación, máxime si se toma en cuenta que el acreedor en ningún momento ha tenido el derecho de uso de la cosa. También tiene el derecho a ejercer las acciones de persecución de la cosa en caso de haber sido desposeído involuntariamente por otra persona. Entonces, ahí el acreedor tendrá derecho de hacer uso de estas acciones. No puede el acreedor hacer uso de la cosa a menos que exista un consentimiento expreso. Eso es muy importante. Si la prenda son bienes productivos, el acreedor puede percibir los frutos con cargo a los gastos, intereses y capital, en ese orden. Es decir, se ha recibido como prenda un bien, supongamos que es un taxi. El taxi produce un fruto, que es el alquiler de ese taxi. Entonces, ahí el acreedor puede percibir esos frutos, ese canon de alquiler por el taxi, pero ese monto que perciba debe ser imputada a los gastos de conservación de la cosa, a los intereses que genera el crédito y al capital en ese orden. Además, el acreedor puede pedir la venta judicial de la cosa si no se ha pagado el crédito, o pedir que incluso judicialmente se le asigne en pago del crédito el bien. Puede pedir también la venta anticipada de la cosa si es que existe riesgo de deterioro o de disminución del valor por el transcurso del tiempo. Digamos que se nos ha dado en prenda, no sé, 1000 quintales de arroz, pues el arroz tiende a dañarse, tiende a tener gorgojo o a perder su valor por el transcurso del tiempo, tiende a mojosarse. Entonces, en ese caso, el acreedor puede pedir la venta anticipada de la cosa si es que existe un riesgo de deterioro o de disminución del valor de esa cosa por el transcurso del tiempo si es que se espera hasta la conclusión del crédito. Hemos visto los derechos del acreedor y las obligaciones del acreedor, pues ahora veremos los derechos y obligaciones del deudor en el caso de la prenda. En primer lugar, el deudor tiene derecho a la restitución del bien una vez sea cubierta la obligación, los intereses y los gastos que ha generado el almacenamiento de esa prenda hayan sido cubiertos. Además, tiene como obligación el deudor la de restituir los gastos por la conservación de la cosa y tiene el derecho al resarcimiento por la pérdida o deterioro de la prenda cuando esta pérdida o deterioro devenga de la culpa o del dolo del acreedor. Si la pérdida o el deterioro de la cosa deviene de un caso fortuito o de fuerza mayor, entonces no existe esa responsabilidad ni existe ese derecho al resarcimiento de parte del deudor. Habíamos dicho también que la prenda puede constituirse sobre créditos y sobre otros derechos, pero los requisitos que se deben cumplir para la constitución de prendas sobre créditos y otros derechos son los siguientes. Primero, debe constar en documento escrito. Ya no estamos hablando necesariamente de un documento público, sino de un documento escrito. La prenda debe haber sido notificada al deudor del crédito dado en prenda o aceptada por éste expresamente en otro documento. Este es el caso en que existe un crédito entre A y B. Y B define, que es el deudor, define garantizar el cumplimiento de esta obligación mediante otro crédito que tiene a su favor con otra persona, con C. Entonces, ese derecho de crédito se lo otorga en prenda a A. En ese caso, el deudor de este segundo crédito, es decir, la relación de B y C, debe conocer de la existencia de esta prenda que está dando B a A sobre este crédito. Además, el deudor, que sería B, con relación a A, debe entregarle el documento de crédito que tiene entre B y C. El acreedor, además, debe cobrar el crédito y los intereses y depositarlos donde diga o pida el constituyente,
porque no es que los va a cobrar directamente para su bolsillo, sino que tiene que efectuar ese depósito y luego se va a proceder de ese dinero al pago, obviamente, de la obligación. No olvidemos que en este caso la prenda es solamente una garantía, no es una forma de pago. Entonces, si es que el deudor se encuentra cumpliendo cabalmente con la obligación, pues no puede el acreedor pagarse directamente la misma. Por eso es que si es que cobra el crédito, cobra los intereses del crédito dado en garantía, pues debe depositarlos estos en el lugar que indique el acreedor, el deudor. La regla general en relación a la prenda es que ésta se produzca con el desplazamiento del bien. Sin embargo, a manera de excepción tenemos la prenda sin desplazamiento. La prenda sin desplazamiento se puede constituir en los siguientes casos. En el caso de agricultores y ganaderos, sobre los instrumentos y productos de su industria, es decir, de la agricultura o de la ganadería. En el caso de los hoteleros, puede constituirse prenda sin desplazamiento sobre los muebles, menaje y material que corresponde a los hoteles que son de su propiedad. Y en el caso de los industriales, sobre las materias primas y elaboradas de su industria. En este caso, solo puede constituirse para garantizar préstamos destinados a su industria u oficio. No puede constituirse prenda para garantizar gastos personales. El objeto del establecimiento de este tipo de prenda principalmente es posibilitar la inyección de capital a la realización del trabajo en la industria de estas personas. Solo puede constituirse la prenda sin desplazamiento mediante documento público. No existe otra forma válida de constitución. Pasamos ahora a ver la antícrisis. La antícrisis es un contrato sui generis, especialmente tomando en cuenta que es un contrato que no cursa en el derecho internacional, es un contrato propiamente del derecho boliviano. ¿Y qué es la antícrisis? La antícrisis es un derecho real establecido sobre bienes inmuebles que pasa a poder del acreedor, es decir, el bien inmueble se entrega a manos del acreedor en garantía de una obligación que es asumida, es decir, a través de la entrega de un monto de dinero, y que faculta al acreedor, a hacer suyos los frutos que produzca la cosa en compensación de los intereses del crédito, y a poder instar y obtener la venta del inmueble cuando la obligación sea vencida y no satisfecha. Acá lo que tenemos es que el deudor le proporciona al acreedor como una garantía del cumplimiento de la obligación por un monto de dinero, le otorga un bien y el acreedor puede hacer uso de ese bien. ¿Por qué hace uso de ese bien? Hace uso de ese bien en calidad de intereses, porque el dinero que le ha otorgado, la otra persona le ha otorgado sin intereses. Entonces, el uso que haga de ese bien será el interés. Va a ser suyo los frutos que produzca la cosa. ¿Qué características tiene la antícrisis? Bueno, en la antícrisis el acreedor tiene derecho a percibir los frutos del inmueble. Necesariamente la antícrisis es otro documento que debe ser constituido necesariamente mediante documento público. La antícrisis constituida con documento privado o con documento privado reconocido no tiene valor alguno, es nula de pleno derecho y por lo tanto no puede ser utilizada para el cobro del dinero o para obtener la devolución del bien. Concede además la antícrisis al acreedor el derecho de retención del bien mientras que no sea satisfecho su crédito y además el derecho de preferencia en caso de que exista una eventual venta judicial del bien. El acreedor debe pagar los impuestos y cargas anuales del inmueble, a menos que se haya acordado otra cosa. Es decir, si yo estoy recibiendo un bien en antícrisis, tengo la obligación de pagar las cargas anuales de ese bien. La antícrisis no puede convenirse por un plazo superior a 5 años. Si se desea convenir una diferente, entonces tendrá que hacerse un nuevo contrato de antícrisis donde comenzarán a correr esos 5 años. Ya hemos visto cómo es que se garantizan las obligaciones. Ahora tenemos que ver qué es lo que sucede cuando no se cumplen esas obligaciones. Dentro de eso tenemos la cesión de bienes.
La cesión de bienes procede en los casos del deudor que no es comerciante y que no puede pagar las obligaciones contraídas. Este deudor puede ceder todos sus bienes a favor de sus acreedores, exceptuando obviamente los bienes inembargables. Esta cesión puede ser hecha en forma voluntaria a través de un convenio con sus acreedores o en forma judicial, concurriendo un juez por la vía voluntaria y haciendo abandono de sus bienes a favor de sus acreedores. Entonces, esta es una forma en que se puede cumplir la obligación cuando tenemos un deudor. Normalmente sucede cuando este deudor tiene varios acreedores y solo tiene una cantidad de bienes, pues lo que hace es una cesión de bienes. Va y entrega todos sus bienes a sus acreedores para que estos agarren, los rematen y puedan obtener el pago de su acreencia. O concurre a un juez por la vía voluntaria haciendo ese abandono de bienes a favor de sus acreedores, señalando quiénes son esos acreedores. Una vez se efectúa la cesión de bienes, los acreedores no pueden rehusar esta cesión, excepto en los casos que están previstos por la ley, pero que actualmente, o que antes estaban previstas por el anterior Código de Procedimiento Civil, pero que actualmente el Código Procesal Civil no prevé en ningún caso. Entonces, en la práctica, los acreedores no pueden rehusar la cesión de bienes. La cesión de bienes no transmite a los acreedores la propiedad de esos bienes, sino solamente su administración para que estos bienes se puedan vender. Lo que se hace es, se abre un concurso de acreedores para determinar cómo se va a distribuir el fruto de esta venta. Antes de la subasta, el deudor puede retractarse de esa cesión de bienes, pero necesariamente deberá pagar a todos sus acreedores para que proceda o para que se acepte esta retractación de la cesión. Si en la cesión el deudor hubiese ocultado bienes, los acreedores pueden exigir la entrega de esos bienes, pero además el deudor debe resarcir el daño causado si es que se hubiese producido un daño con ese ocultamiento. Desde un principio hemos dicho que el patrimonio es la garantía común de todos los acreedores. Por lo tanto, los acreedores tienen que tener algunos medios que les permitan conservar esa garantía patrimonial. Los medios de conservación de la garantía patrimonial son acciones que le otorga la ley para que los acreedores puedan prever que esa garantía patrimonial no desaparezca. Estos medios de conservación de la garantía patrimonial son las medidas precautorias, lo que ahora se denomina medidas cautelares en el nuevo Código Procesal Civil, pero además tienen a su favor los acreedores la acción oblicua y la acción pauliana, que las veremos a continuación. La acción oblicua es también llamada acción subrogatoria. Esta acción se aplica cuando el deudor descuida sus intereses patrimoniales. Reiterando lo ya dicho muchas veces, el patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores. Entonces, si es que el deudor descuida sus intereses patrimoniales, el daño no se produce solamente para él, sino también se produce para todos sus acreedores. Al dañar su patrimonio, daña las garantías que tiene el acreedor para la satisfacción de su crédito, siendo esta la razón por la cual procede la acción oblicua. El artículo 1445 nos dice sobre la acción oblicua: el acreedor, para preservar sus derechos, puede ejercer en general, por la vía de acción judicial, los derechos que figuren en el patrimonio de su deudor negligente, excepto los que por su naturaleza o por disposición de la ley solo puede ejercer el titular. Entonces, ¿cuál es la situación acá? Lo que tenemos es que el deudor tiene derechos patrimoniales que no los viene ejerciendo. Puede ser que no los venga ejerciendo por negligencia o simplemente no quiere ejercerlos para evitar que el acreedor entre en posesión de esos intereses patrimoniales. Y por lo tanto, en ambos casos se produce un daño al acreedor. La regla general es que la acción oblicua puede ejercerse sobre todo tipo de bienes, pero existe obviamente la excepción, toda regla tiene su excepción. Y en este caso está que no puede ejercerse la acción oblicua sobre derechos personales o personalísimos, por ejemplo, los relativos al estado civil de la persona,
tales como su filiación, el nombre. Esos derechos, si bien pueden tener luego un efecto patrimonial, porque la declaración de filiación puede hacer que la persona llegue a percibir una herencia, sin embargo, este es un tema personal del deudor. Si el deudor no desea establecer esa filiación, pues no puede el acreedor obligarle a establecerla. También no puede ejercerse la acción oblicua sobre derechos sobre bienes inembargables. Esos bienes inembargables son pensiones, asistencia familiar, jubilaciones, etc. Entonces no se puede en ese caso accionar, no se puede obligar a que pida la asistencia familiar o que cobre una asistencia familiar. Y tampoco puede ejercerse la acción oblicua sobre derechos sobre los que se presupone un interés moral. Por ejemplo, la reparación de injurias, la demanda de indignidad al beneficio de donación y otros casos en los cuales el interés moral esté en juego. ¿Qué condiciones deben cumplirse para la procedencia de la acción oblicua? Primero, debemos tener un interés legítimo. El acreedor debe tener interés en base a la insolvencia del deudor. No justifica actuar en el caso de que se trate de un deudor solvente. Pónganse que su deudor tenga otros bienes con los que responder y no desea ejecutar una deuda a una X persona por alguna razón personal que tenga. En ese caso, nosotros, como acreedor o como acreedores de este deudor, no podemos ejecutar en su nombre estas deudas. ¿Por qué? Porque este deudor que tenemos es solvente, tiene otros bienes con los cuales puede responder por la obligación. Además, el otro requisito para que proceda la acción oblicua es que el crédito sea exigible, es decir, el crédito del acreedor debe ser exigible o de plazo vencido. Si el deudor se encuentra cumpliendo normalmente con la obligación hasta donde sea exigible y no es aún exigible la totalidad, entonces no procedería la acción oblicua, excepto en los casos que vamos a mencionar luego. Debe haber además una inacción del deudor. El deudor debe estar siendo negligente en el ejercicio de sus derechos para que el acreedor pueda intervenir vía acción oblicua. No puede intervenir vía acción oblicua si es que el deudor está ejecutando la obligación. Debe tomarse en cuenta también el emplazamiento del deudor. El acreedor que acciona debe emplazar necesariamente al deudor negligente, es decir, debe llamarlo al proceso que está ejecutando a esta acción oblicua. ¿Qué función cumple la acción oblicua en el crédito? La acción oblicua tiene una función asegurativa o cautelar al hacer ingresar al patrimonio del deudor determinados bienes que no estaban siendo ejecutados por este deudor, sea por negligencia o porque no tenga interés en ejecutarlos. No busca la satisfacción inmediata de su crédito, del acreedor, si bien el acreedor va a ser el que va a accionar contra el tercero para que esos bienes vuelvan al patrimonio del deudor. Una vez que vuelven al patrimonio del deudor, esos bienes lo que hacen es acrecentar ese patrimonio. Por lo tanto, beneficia a todos los acreedores y no solamente al acreedor que ha demandado la acción oblicua. Este acreedor se beneficiará en la medida de los privilegios y las preferencias que tenga sobre el crédito y lo hará juntamente con los otros acreedores. Otra acción que hemos visto que tiene el acreedor a su favor es la acción pauliana. Y la acción pauliana es aquella destinada a proteger al acreedor contra la mala fe del deudor, permitiendo invalidar las operaciones fraudulentas que éste realice en perjuicio de sus acreedores. Es el caso, por ejemplo, de las ventas fictas que realizan para ocultar el patrimonio. Lo que busca el deudor en este caso sería disminuir su patrimonio, por lo menos fictamente. ¿Para qué? Para evitar pagar a sus acreedores. La acción pauliana procede contra los actos que ha realizado el deudor en forma voluntaria para su empobrecimiento. Ojo que es importante puntualizar la forma voluntaria para el empobrecimiento, porque no es lo mismo que a este deudor esté siendo ejecutado por otra persona o que haya tenido un accidente y que esté siendo ejecutado por los heridos o los accidentados.
Entonces, esta acción procede contra los actos realizados en forma voluntaria por el deudor para lograr su empobrecimiento. ¿Cuáles serían los requisitos de procedencia de la acción pauliana? Primero, que exista una insolvencia del deudor y un consiguiente perjuicio para el acreedor. No procede la acción pauliana si el deudor no es insolvente al momento de ejercer la acción. Entonces puede ser que el deudor simplemente esté disponiendo de algunos de sus bienes, pero que esa disposición no lo va a tornar insolvente para poder afrontar el crédito. Además, otro aspecto a tomar en cuenta es que el propósito del deudor, en este caso, al realizar estas acciones, tenga que ser fraudulento, en forma intencional. Debe haber además la complicidad del tercero. Si es a título oneroso, se presume la complicidad si el tercero tiene conocimiento de los problemas económicos del deudor y de cómo este acto agrava su situación patrimonial. Si es a título gratuito, el acto de disposición no se requiere en ese caso demostrar la complicidad. Basta que sea a título gratuito, entonces se presume que el tercero está en conocimiento. Además, para que proceda la acción pauliana, debemos tener un crédito anterior a estos actos de disposición. Por regla general, el crédito del acreedor debe ser anterior al acto de disposición, a menos que el acto de disposición haya sido hecho en forma dolosa como parte de su planificación para perjudicar a un futuro acreedor. Por ejemplo, una persona X va a prestarse dinero de Y, pero sucede que él le muestra que tiene inmuebles y todo ello. Sin embargo, antes de que se firme el documento, día antes, el deudor decide transferir todos estos bienes que no le avisa a su acreedor. Entonces el acreedor, en la creencia que esta persona sigue teniendo los bienes, firma el documento de crédito, le otorga el dinero y resulta que esta persona lo que estaba haciendo era preparar un fraude para engañar al acreedor. Y un quinto requisito es que el crédito sea líquido y exigible, a menos que, sin serlo, las garantías desaparezcan o disminuyan. Es decir, que el acreedor que va a plantear la acción pauliana debe tener a su favor un crédito que sea líquido y exigible, es decir, que ya pueda ser cobrado, a menos que vea que las garantías van disminuyendo y que se va a ver comprometido su crédito si se espera hasta el momento de que llegue la fecha de cumplimiento. ¿Contra quién se dirige la acción pauliana? Pues la acción pauliana se sigue contra el tercero adquirente. El deudor puede ser citado para efectos de la cosa juzgada, a diferencia de la acción oblicua, que el deudor debe ser emplazado dentro del proceso. En este caso, solamente debe ser citado a efectos de la cosa juzgada. Los efectos de la acción pauliana difieren de los efectos de la acción oblicua en sentido que en la acción pauliana favorece solo al acreedor diligente en la medida de su interés. En el caso de la acción oblicua, lo que vimos es que el acreedor que ejerce la acción oblicua no se favorece directamente, sino que ese bien ingresa al patrimonio del deudor y de ahí se repartirá a todos los acreedores. En cambio, en el caso de la acción pauliana, el acreedor se favorece directamente de esos bienes de los cuales logra que retornen al patrimonio del deudor. Se favorece en la medida de su interés, es decir, hasta el monto de su crédito. El deudor queda obligado frente al tercero con quien celebró el acto revocado. Es decir, si se ha revocado una determinada venta entre C y D, entonces mi deudor, que era C, quedará obligado con D, pero yo como acreedora no tengo ninguna obligación frente a ese otro adquirente. La ineficacia del acto no perjudica los derechos de terceros de buena fe. Es decir, si voy a dejar como ineficaz ese acto fraudulento, no se pueden perjudicar los derechos de los terceros de buena fe que deberán ser respetados. Con eso concluimos este tema de la garantía patrimonial de los derechos.